Bendecida noche tengan todos ustedes que se acercan con humildad a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que el Señor les siga bendiciendo durante todo este día. A todos ustedes que con humildad, con sencillez, día tras día, se hacen presente para la lectura y reflexión de la Santa Palabra de Dios. Vamos a compartir en este día el capítulo número 7 del libro segundo de las Crónicas. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia y porque está derramando la lluvia en medio de esta tierra, y dando gracias a Dios por la lluvia que está cayendo también aquí en nuestra parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, que la noche, pues aquí ya es de noche, son las 8:20 de la noche, y se mantiene pues la noche fresca para poder estar y descansar también, y darle gracias a Dios por la lluvia que derrama sobre la tierra, que es una bendición de parte de Dios nuestro Señor. Saludamos a esta hora a Aurora Pérez. Buenas tardes, Padre, bendiciones. Saludamos a Marlene Sánchez en espera de la Santa Palabra. Marlene Rivera, buenas tardes, Padre Gregorio, Dios le bendiga. A Marisol Márquez, feliz bendecida noche, Padre Gregorio, presente para escuchar la Santa Palabra de Dios. Ana Resendi, bendecida tarde, Padre Gregorio, extrañé estos días los en vivo, pero ya está presente, gracias a Dios. Luis Adrián, buenas tardes, Padre Gregorio, Dios le bendiga, lista para la lectura de la Palabra de Dios. Elena Estrada, aquí esperando. Benita Martínez, gracias, Señor Jesús, por la escucha de la Palabra de Dios. Bendice al Padre Gregorio, amén. Saludamos a Irma Collazo, saludos Padre José, saludos desde Los Ángeles, California, gracias por su enseñanza. Saludamos a Guti Meloser, gracias Padre Gregorio por traernos la enseñanza de la Palabra de Dios. Irene Yurki, buenas noches Padre Gregorio, Dios le bendiga. Joaquín Sánchez, buenas tardes Padre, con todo gusto esperando la Palabra del Señor, la cual ofreceremos por los sacerdotes y los enfermos, amén. Reginaldo, muy buenas tardes Padre José Gregorio Medina, le doy gracias a Dios por un día más. Julie Pérez, Padre Gregorio, muy buenas tardes. Gracias por la Santa Palabra de Dios, por sus hermosas enseñanzas. Amén. Saludamos también a todos los que se hacen presente en este en vivo. Les animo y les invito, vamos a compartir el enlace, a darle un dedito para arriba al video. Saludamos también a Yesenia Rauda, saludos de Carolina del Norte, a Laura Allende, saludos Padre Gregorio, Tati Ramírez, buenas tardes Padre José Gregorio, Dios le bendiga. Marcela Pérez, buenas noches Padre. Emilia Cantor, buenas tardes Padre Gregorio. Saludos, pido su bendición para toda mi familia. Estamos aquí escuchando la enseñanza. Gracias Padre. Jesús Alexander nos escribe el tema de hoy. David Marcelo, saludos Padre desde Maryland. Luz Guerrero, buenas noches Padre. Carmen de Torres, bendecida noche Padre Gregorio y familia. Dios les bendiga y los proteja. Mario Roca, buenas tardes Padre Gregorio. Un abrazo a la distancia. Dominga Cordero, buenas noches Padre. Aquí esperando por su buena enseñanza. Guadalupe Reyes, buenas noches Padre Gregorio. Jesús Alexander, buenas tardes Padre José Gregorio, Dios le bendiga. Tonu Loe, buenas tardes Padre José Gregorio, Dios le bendiga. María Encarnación, buenas tardes Padre José Gregorio. MM7427, saludos y bendiciones desde Puerto Rico, de parte de Deli y Jorge Lara, que Dios les bendiga, que Dios les cuide. Rosa Escobar, bendiciones Padre José Gregorio. Manuel Jiménez, hola Padre José Medina, Dios le bendiga. Luisa Gómez, hola Padre, pedimos por todos los enfermos y por el Padre Marcos Galvis, amén. Clara Mesa, hola, muy buenas noches Padre José Gregorio, doy gracias a Dios por el don de la vida, que Dios y María Santísima le bendiga y acompañe. David Marcelo, bendiciones Padre desde Maryland. Iliana Andrade, buenas tardes. Vanessa Pérez, Guillermina Pérez, buenas noches. Y Jenny Chaponan, buenas tardes. Saludamos a todos. Qué bonito es poder también saludar a todos los que se hacen presente en este en vivo. Y damos gracias a Dios porque nos permite la oportunidad de poderlos saludar a ustedes a través de este medio. No nos conocemos en persona, pero lo siento como parte también de mi familia, parte de ese grupo de personas que comparten el día a día conmigo. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios. Vamos a decir todos: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz
para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes que se hacen presente en este en vivo de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir el capítulo número 7 de este segundo libro de las Crónicas. En el día de ayer, en el compartir del capítulo 6, veíamos cómo se dividía en tres partes. Primero, el discurso que Salomón da al pueblo, después esa oración personal, cómo Salomón se postra, se arrodilla delante del pueblo ante la presencia del Señor, y también las plegarias que Salomón eleva por todo el pueblo ante la presencia de Dios. En este capítulo 7 que vamos a escudriñar, ya está presente la oración que Salomón está haciendo ante el Señor, arrodillado, con las manos levantadas, orándole a Dios por él, por todo el pueblo, y también para que el Señor tenga piedad y misericordia y se acerquen a su presencia para pedir misericordia. Por eso vamos a escuchar con humildad, con sencillez, la lectura de este capítulo 7, que tiene 22 versículos, y 22 versículos llenos de una enseñanza tan grande para poder seguir caminando en la presencia de Dios a través de la lectura y reflexión de su santa palabra. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 7. Cuando Salomón acabó de orar, bajó fuego del cielo que devoró el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Yahvé llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa de Yahvé, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé. Entonces todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios ante Yahvé. El rey Salomón ofreció en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así inauguraron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Los sacerdotes atendían a su ministerio, mientras los levitas glorificaban a Yahvé con los instrumentos que el rey David fabricó para acompañar los cánticos de Yahvé, porque es eterno su amor. Ejecutando los cánticos compuestos por David, los sacerdotes estaban delante de ellos, tocando las trompetas, y todo Israel se mantenía en pie. Salomón consagró el interior del patio, que está delante de la casa de Yahvé, pues ofreció allí los holocaustos y las grasas de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que había hecho Salomón no podía contener el holocausto, la oblación y las grasas. Entonces Salomón celebró la fiesta durante 7 días, y con él todo Israel, en magna asamblea, venida desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. El día 8º tuvo lugar la asamblea solemne, pues habían hecho la dedicación del altar por 7 días, de manera que la fiesta duró 7 días. El día 23 del mes 7º, Salomón envió al pueblo a sus tiendas alegres y contento en su corazón por el bien que Yahvé había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel.
Acabó Salomón la casa de Yahvé y la casa del rey. Se había propuesto hacer en la casa de Yahvé y en su propia casa. Aparecióse entonces Yahvé a Salomón por la noche y le dijo: he oído tu oración y me he elegido este lugar como casa de sacrificio. Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta devorar la tierra, o envío la peste entre mi pueblo, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y santificado esta casa, para que en ella permanezca mi nombre por siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y en cuanto a ti, si andas en mi presencia, como anduvo tu padre David, haciendo todo lo que te he mandado, y guardando mis decretos y mis sentencias, afianzaré el trono de tu realeza, como pacté con tu padre David, diciendo: no te faltará un hombre que domine en Israel. Pero si os apartáis, abandonando los decretos y los mandamientos que os he dado, y vais a servir a otros dioses, postrándoos ante ellos, os arrancaré de mi tierra que os he dado, arrojaré de mi presencia esta casa que yo he consagrado a mi nombre, y la haré objeto de proverbio y de escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa, que es tan sublime, vendrá a ser el espanto de todos los que pasen cerca de ella, de modo que dirán: ¿por qué ha hecho así Yahvé a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: porque abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han seguido a otros dioses. Se han postrado ante ellos y les han servido. Por eso ha hecho venir sobre ellos todo este mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al escuchar la lectura de este capítulo 7 del libro segundo de las Crónicas, que nos presenta para que cada uno de nosotros también pueda reflexionar, para que cada uno de nosotros también pueda abrir su corazón a la santa palabra de Dios y poder discernir también lo que el Señor nos quiere presentar a través de su santa palabra. Es una bendición poder compartir en este día este capítulo 7 del libro segundo de las Crónicas, porque desde el versículo 1 nos va a ir llevando también cómo la persona, cuando le ora a Dios, recibe visiones de parte de Dios. Cómo la persona, cuando le ora a Dios, Dios escucha su oración y Dios también le habla a esa persona para que esa persona sea obediente y obediente a su palabra, obediente a sus mandatos y no se aparte del camino del Señor. Y es lo que nos presenta este capítulo 7 desde el versículo 1. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Cuando Salomón acabó de orar, bajó fuego del cielo que devoró el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Yahvé llenó la casa. ¿Qué dice la palabra? Cuando Salomón acabó de orar. Es decir, que lo que Salomón había hecho le agradó mucho a Dios.
su oración, porque fue una oración sincera, fue una oración humilde, fue una oración en petición también a Dios por el pueblo y por cada una de las personas. Fue una oración en súplica también a Dios por si el pueblo llegara a pecar y el Señor lo enviara al destierro y el pueblo le oraba, se arrepentía, se convertía, Él los volvía a traer nuevamente a su presencia. Y es que es así como desde la experiencia diaria tenemos nosotros que aprender. ¿Qué debemos aprender? A orar. Debemos orarle a Dios, debemos hacer oración todos los días. Porque tú, desde que te levantas, tienes que orarle a Dios. Cuando vas a comer, tienes que orarle a Dios, dándole gracias por la comida. Cuando sales de tu casa al trabajo, órale a Dios para que te cuide. Cuando llegas a tu trabajo y te dispones a entregarte en ese servicio durante todo el día, encomiéndate a Dios también, para que Dios te guarde, te cuide, te proteja durante ese trabajo que vas a realizar. Cuando llegas a tu casa del trabajo, órale también al Señor, dándole gracias. Cuando vas a descansar ya para recobrar fuerzas para el día siguiente, órale también a Dios. Pero a las personas le parece aburrido orarle a Dios, pero a otras personas es lo más hermoso que puede pasar por su vida. ¿Por qué? Porque se acuerdan de Dios a cada momento, se acuerdan de Dios a cada instante, y vemos cómo la oración también es escuchada por Dios. Vemos cómo la oración tiene un poder tan grande para llegar a la presencia de Dios, a oídos de Dios, y cómo Dios se va a gratificar en la oración cuando se hace con humildad, cuando se hace con sencillez. Que dice este versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, bajó fuego del cielo, que devoró el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Yahvé llenó la casa. Es decir, a Dios le agradó la oración de Salomón como el rey delante del pueblo, no por mostrarse que es más que los demás, sino para presentarse ante el pueblo, para que el pueblo también entendiera que delante de la presencia de Dios tenemos que postrarnos. Tenemos que adorar la presencia de Dios. Tenemos que hablar con Dios. Tenemos que colocar toda nuestra vida en la presencia de Dios. Dice al terminar la oración, es decir, Salomón le oró a Dios. Y tú le oras a Dios. Y tú elevas una oración a Dios todos los días. Y tú, papá, y tu mamá enseñas a tus hijos a orar. ¿Será que antes de dormir te reúnes con tus hijos y le dices, vamos a hacer la oración de la noche para descansar, para abandonarnos en las manos de Dios? Cuando todos se levantan en la mañana, antes de empezar sus quehaceres diarios, ¿será que te reúnes un momento con tus hijos y le dan gracias a Dios por la vida, por la familia, y le piden que les bendiga durante todo el día? ¿Será que lo haces? Salomón le está enseñando al pueblo que tienen que acercarse a ese lugar para orarle a Dios. Y Dios se está manifestando que a través de Salomón, cuando Salomón terminó la oración, Dios se hizo presente. Y eso para nosotros nos llena de alegría, porque después de cada oración, Dios se hace presente. Dios está ahí en medio de nosotros. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice Jesús, ahí estaré yo en medio de ellos. Esa presencia de Dios en medio de nuestra vida. Anímate, no tengas miedo de hacer oración, de orar a Dios. Hay personas que les da pena orarle a Dios. Hay personas que les da pena
que la gente los vea orándole al Señor. Pero hay gente que le ora a Dios por hipocresía. Hay gente que le ora a Dios por fanatismo. Hay gente que le ora a Dios delante de los demás para que los demás digan qué persona para orar ante la presencia de Dios. Que dice el mismo Señor, cuando ustedes vayan a orar, digan así, la oración del Padre nuestro, porque esa oración es la que nos acerca también al Señor y tiene una enseñanza grande, el Padre nuestro, que encierra una oración hermosa, la oración para la fraternidad y la hermandad. Una oración que sale también de lo profundo del corazón. Por eso cuando tú vayas a orar, no te esfuerces en decir tantas palabras. No te esfuerces. Cuando tú vayas a orar, que la oración salga de lo profundo de tu corazón. Esa es la oración que le agrada a Dios. No la oración de que usted se esfuerce para ver qué va a decirle a Dios. No, la oración es lo que brota de lo profundo de tu corazón para con Dios. Porque orar es hablar con Dios. Habla con Dios. Preséntale tu vida a Dios. Encomienda todo ante la presencia de Dios. Pero que también sepas cómo orar. Porque es que no sabemos cómo orarle a Dios. Es que no sabemos cómo pedirle a Dios. La persona cuando le ora a Dios quiere respuestas rápidas. No. Cuando uno le ora a Dios es porque confía en Dios, de que Dios nos va a escuchar y nos va a ayudar a su debido tiempo. Esa es la oración, porque la oración es lo que brota de la humildad del corazón de la persona. Por eso cuando Salomón terminó de orar, ¿qué dice la palabra? Bajó fuego del cielo. Es decir, Dios se hizo presente. Dios se está agraciando con la oración de Salomón. Y es una manifestación para que nosotros también sintamos lo mismo. Cuando la oración sale de lo profundo del corazón, Dios se hace presente. Dios se hace presente de cualquier forma, de cualquier manera. El hecho es poder presenciar, sentir y experimentar esa presencia de Dios en medio de nuestra vida. Y claramente el versículo 2 dice lo siguiente: los sacerdotes no podían entrar en la casa de Yahvé, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé. Es decir, después de la oración, Dios se hizo presente grandemente. ¿En dónde? En su casa. ¿En dónde? En ese lugar que se ha construido y edificado para que Él venga a vivir en medio de su pueblo. Y el versículo 3 va a manifestar lo siguiente: entonces todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor. Y esto lo manifiesta así: entonces todos los hijos de Israel, todo el pueblo, al ver descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron rostro en tierra, porque conocieron, reconocieron y sintieron que en ese momento la presencia de Dios estaba cubriendo toda la casa que se había edificado para el Señor. Es decir, Dios se ha agraciado y ha venido a vivir en ese lugar que se ha edificado para su santo nombre. Y el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Se postró rostro en tierra. Se postró rostro en tierra, reconociendo la majestad de Dios. Y hay personas que se creen más que Dios. Hay personas que se creen más que el Dios Todopoderoso, que el Dios misericordioso. El pueblo de Israel reconoció en ese momento que Dios se hizo presente. Se postraron y rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron. ¿Qué hizo el pueblo? Se postró, adoraron,
alabaron. ¿A quién? A Yahvé nuestro Dios. ¿Y tú qué haces? ¿Será que tienes la debida reverencia delante de la presencia de Dios? Porque hay personas que cuando asisten a la Eucaristía les da pereza arrodillarse en el momento de la consagración. En el momento en que Cristo se hace presente, hay personas que pudiéndolo hacer, no lo hacen por pereza, por no reconocer la majestad de Dios. El pueblo, cuando Dios se hizo presente, se postró, adoró y alabó a Dios. Y tú, cuando Dios se hace presente en el pan consagrado, ¿tú te postras? ¿Tú adoras la presencia de Dios? ¿Tú alabas la presencia de Dios en ese momento? ¿Será que tú en tu familia adoras, alabas la presencia de Dios en medio de tu vida y en medio de tu familia? ¿Será que sientes esa presencia del Señor? ¿Por qué? Porque el pueblo vio la majestad de Dios, reconoció la majestad del Señor, se postró rostro en tierra para reconocer que no era nada delante de la presencia de Dios. Y después adoraron a través de ese postramiento la presencia de Dios y alabaron la presencia de Dios. Porque así es como nuestra vida tiene también que acercarse a la presencia de Dios. Cuando tú vayas a la Santa Misa, sabes que al llegar a la iglesia, el lugar que tienes que ir a postrarte es ante la presencia de Jesús sacramentado, en el lugar que se ha preparado para la presencia del pan consagrado, donde Dios se hace presente. Después de estar ahí, volver a tu sitio y a empezar la Santa Misa. En el momento de la consagración, sabes que tienes que postrarte ante el Señor para reconocer como el pueblo de Israel la presencia de Dios en ese momento, en ese lugar, para adorar a Dios que se hace presente en el pan consagrado y para alabar cómo Dios se ha quedado presente en medio de la humanidad. Porque es así como se viven los grandes misterios de nuestra fe, con la oración que sale de lo profundo del corazón, con el reconocimiento de la presencia de Dios. El postramiento, poner rostro en tierra, significa que delante de Dios no somos nada, que reconocemos la majestad de Dios y adorar su presencia, porque al único que se le debe adoración y gloria es a nuestro Dios. Adoración y gloria a Dios, a más nadie, a más nadie. A un ser humano no, solamente a Dios se ha de adorar. Y es que es así como la palabra de Dios nos va llevando a nosotros a entender lo hermoso que es orar y lo maravilloso que es sentir la presencia de Dios, reconocer su majestad, adorar su presencia y alabar a Dios por todas las obras buenas que ha hecho en medio de nuestra vida, porque así lo presenta el Señor. Y alabaron a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor. Dios es bueno. Dios es bueno. Y su amor es eterno. Su amor, que es misericordia, es eterna, es grande. Recordemos cómo Salomón oró a Dios y también elevó plegarias de peticiones a Dios por todo el pueblo, pidiendo misericordia a Dios para todo el pueblo y para las personas. Y es así como alababan a Dios diciendo, porque es bueno, porque es eterno su amor, porque su amor, su misericordia
es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Repetimos también frases a través de los salmos, porque la misericordia, el amor de Dios son eternos y nos enseña a nosotros cómo debemos amar, cómo debemos tener misericordia también para con los demás. El pueblo no se equivocaba en postrarse, en adorar y en alabar la presencia de Dios, y alababan a través de los cantos, porque es bueno, porque es eterno su amor. ¿Y a quién iba dirigido todo esto? A Dios nuestro Señor, porque el pueblo lo sentía así. El pueblo lo vivía y lo experimentaba en ese momento de alegría, de júbilo y de gozo, porque Dios se hizo presente en el lugar que se ha edificado para su santa morada. Vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo 10 de este capítulo 7 del libro segundo de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas, alegre y contento en su corazón, por el bien que Yahvé había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Salomón envió al pueblo a sus tiendas alegre y contento. ¿Por qué? Porque cuando se siente la presencia de Dios, no hay lugar para la tristeza, no hay lugar para el acongojo, no hay lugar para sentirnos menos que los demás, sino que el corazón se llena de alegría, el corazón se llena de esa emoción tan grande, está contento porque Dios está en medio de la vida de esa persona. Por eso no debe faltar en tu vida, como no falta la comida, no debe faltar la oración, que es la que alegra el corazón, es la que motiva el alma para alegrarnos en la presencia del Señor. Salomón estaba contento, Salomón estaba alegre, porque Dios había hecho el bien a su padre David. Salomón estaba contento, estaba alegre, no se equivocó en esa opción importante en su vida de ser obediente a Dios, de orarle ante la presencia de Dios. Y así sale el corazón de la persona cuando le ora a Dios, pero cuando le ora con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón arrepentido. Cuando la persona le ora a Dios y esa oración ha salido de lo profundo de su corazón, la persona sale alegre, sale contenta, porque Dios sigue obrando en medio de la vida de esa persona. Vive con alegría su oración, es contento porque Dios ha escuchado su oración y ahora le toca esperar que Dios se manifieste a través de lo que le ha pedido y le ha suplicado en medio de la oración que con humildad ha hecho ante su presencia. Porque es así. La oración nos da fortaleza, la oración nos da alegría, la oración mantiene el corazón contento a pesar de las dificultades, de los inconvenientes, de las desgracias que puedan ocurrir en la familia, que puedan ocurrir en tu vida. La oración da fortaleza para superar cada dificultad, pero sobre todo para mantener tu alma alegre y contenta, porque Dios sigue obrando en medio de tu vida. Porque a pesar de vivir tantas dificultades en medio de la vida, en medio de tu vida, no te has apartado de Dios. Y eso lo ve Dios tan bueno que Él se hace presente en tu vida para colmarte de abundantes bendiciones y para darte fuerzas para seguir caminando, para seguir luchando. Por eso Salomón envió al pueblo a sus tiendas alegre y contento por todo el bien que Dios había hecho. Qué magnífico, qué hermoso, después de orar,
ver la presencia y sentir la presencia de Dios, Salomón al regocijarse, porque Dios ha escuchado su oración, se ha hecho presente, envió al pueblo a sus casas, a sus tiendas, porque estaba alegre y contento, porque Dios seguía obrando el bien en medio de su pueblo. Y es así. ¿Quieres sentir paz, alegría y estar contento? Nunca dejes de orar. ¿Quiere que en tu familia reine la paz, la concordia, a pesar de las dificultades, incertidumbres que puedan vivir como familia? No dejes de orarle a Dios. No te apartes del camino de Dios. No desobedezca los mandatos de Dios y mantente siempre, todos los días, a cada momento, en un contacto personal con el Señor. Vamos ahora a escuchar lo que nos presenta el versículo número 12 de este capítulo 7 del libro segundo de las Crónicas. Ya hemos leído cómo Salomón se postra ante Dios, se arrodilla, eleva sus manos y le ora a Dios. En el capítulo 6 lo hemos escuchado grandemente. De este capítulo 7, Salomón terminó la oración, Dios se hizo presente. Ahora vamos a escuchar lo que nos presenta este versículo 12, es decir, Dios escucha nuestras oraciones cuando ellas salen de lo profundo de nuestro corazón. Dios también nos habla y hay que estar dispuesto a escuchar su palabra. Hay que estar dispuesto a escuchar su voz, lo que nos quiere transmitir, lo que nos quiere decir, para que nosotros seamos obedientes a su palabra. Presta oído, esté dispuesto a la palabra de Dios. Aparecióse entonces Yahvé a Salomón por la noche y le dijo: he oído tu oración y me he elegido este lugar como casa de sacrificio. ¿Qué dice la palabra? Aparecióse entonces Yahvé a Salomón por la noche. Se le apareció Yahvé a Salomón. Muy pocas veces Dios se le va a aparecer a Salomón, pero cuando se le aparece, Salomón está dispuesto a escuchar la voz de Dios y sobre todo a ser obediente a los mandatos del Señor. Se le apareció Dios a Salomón y le va a decir: he oído tu oración, he oído tu oración. Es decir, que Dios escucha la oración de la persona que la hace con humildad, que la hace con sencillez, que la hace con un corazón contrito y humillado. Dios escucha pecados, eso es mentira. ¿Por qué? Porque Dios escucha la oración que sale de lo profundo del corazón. No importa los pecados que tengas, porque vas a tener que hacer en obediencia tu conversión. Porque si le oras a Dios con todo el corazón, llega a tu vida la conversión, llega a tu vida el arrepentimiento. Pero que te digan: no le ores a Dios porque tú eres un pecador y Dios no te va a escuchar, eso es mentira. ¿Por qué? Porque Dios sí escucha la oración. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? He oído tu oración. Por eso no nos cansemos de orarle a Dios. Por eso les hemos pedido, sobre todo a través de la iglesia, pedimos que oremos los unos por los otros, como nos lo presenta la palabra de Dios, que oremos por los enfermos, que seamos capaces de sacar una oración de lo profundo del corazón por cada una de nuestras familias. Anímate a orar por tu esposa, por tu esposo. Anímate a orar como pareja, como esposos, por tus hijos. Anímate tú, hijo, a orar a Dios por tus papás, pero que esa oración salga de lo profundo del corazón. Dios le dijo a Salomón: he oído tu oración, me has hablado a mí, me has orado, te has humillado, te has postrado, has entregado todo delante de mi presencia. No te has creído más que los demás por ser el rey de Israel, sino que has orado
ante mi presencia con humildad y con sencillez, y he oído tu oración. Ahí está la recompensa. Cuando tú ores a Dios, no le pidas a Dios que actúe rápidamente. Deja que Dios haga su obra y que tome el tiempo que tome. Tú mantente perseverante en lo que le pides a Dios. No te desanimes, no pierdas la fuerza, no te acongoje tu alma y tu vida. Sigue orándole a Dios, sigue elevando esa oración a Dios. Porque hay personas que dicen, Padre, yo ya estoy cansado, cansada de orarle a Dios y Dios no me escucha. Porque es que no sabemos pedirle a Dios. Salomón le oró a Dios y Dios le dijo, he oído tu oración. ¿Qué nos invita a que Dios escucha nuestra oración? Pero hay que saberle pedir, hay que saber orar, hay que saber sacar esa oración de lo profundo del corazón. ¿Por qué? Porque cuando se le habla con el corazón, verdaderamente importa para nuestra vida. Porque es que a veces no le sabemos pedir a Dios, a veces no sabemos orarle a Dios. Salomón le oró a Dios y Dios se le apareció y le dijo, he oído tu oración y me he elegido este lugar como casa de sacrificio. Dios ha escuchado la oración ¿de quién? De Salomón. Dios escucha nuestra oración. Tú tienes que grabarte bien en lo profundo de tu corazón, dejar entrar por tus oídos la palabra, porque Dios escucha nuestra oración. Si alguien viene a decirte a ti que Dios no escucha la oración, tú le vas a decir, Dios sí escucha nuestra oración. Dios sí escucha lo que nosotros le decimos y Él nos responde. He oído tu oración, le dijo Dios a Salomón, porque su oración brotó de lo profundo de su corazón. Dios sí escucha nuestras oraciones. El hecho es, no debemos desesperarnos para orarle a Dios. No debemos desesperarnos. No debes perder la fe. No debes perder la esperanza. No debes obligar a Dios. Hay que saber orar. Hay que saber pedirle a Dios. Porque la mejor oración es la que brota de lo profundo del corazón. Porque es la humildad de la persona que se dispone a hablar con Dios y a presentarle a Dios toda su vida, todo lo que tiene y todo lo que es. Por eso no dejes de orar, no dejes de orar en familia, orar. Enseña a tus hijos a hablar con Dios, porque orar es hablar, es dialogar con Dios, es presentarle tu vida ante la presencia del Señor. Y además vamos a ver cómo Dios sí escuchó lo que Salomón le estaba diciendo, porque el versículo 13 va a hacer referencia a lo que Salomón le dijo a Dios en medio de la oración. ¿Qué le va a decir? Escucha con atención lo que presenta el versículo 13 de este capítulo 7 del libro segundo de las Crónicas, y dice así: si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta a devorar la tierra, o envío la peste entre mi pueblo. Es decir, esto que Dios le está diciendo a Salomón fue lo que Salomón le dijo en oración a Dios. ¿Y dónde se lo va a presentar Salomón a Dios? A través de lo que hemos escuchado también en el capítulo 6, versículo 28 de este libro segundo de las Crónicas. En el capítulo 6, versículo 28 del segundo libro de las Crónicas, que lo invito a buscarlo en la palabra de Dios. Escriben en los comentarios cómo Dios sí escuchó la oración de Salomón, porque Dios va a tomar parte de lo que Salomón le dirigió a él en la oración, para expresarle de que sí había escuchado su oración. ¿Y dónde aparece? En el capítulo 6, versículo 28 del libro segundo de las Crónicas. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 6, versículo 28. Va a aparecer una parte de cómo Dios sí escuchó la oración de Salomón.
porque eso que Salomón le dirige a Dios, Dios se lo va a decir a Salomón también. Y lo encontramos lo escribe Junior Quintanar, Segunda de Crónicas 6:28. Carmen de Torres, Segunda de Crónicas 6:28. Araceli Cornejo, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 28. Reina G, Segunda de Crónicas 6:28. Fortino Méndez, Segunda de Crónicas 6:28. Socorro Conry, Segunda de Crónicas 6:28. Guadalupe Reyes, Segunda de Crónicas 6:28. Nena Valentín, Segunda de Crónicas 6:28. Mario Rojas, capítulo 6, versículo 28 del libro segundo de las Crónicas. Guillermina Pérez, Segunda de Crónicas 6:28. Dominga Cordero, Crónicas 6:28. Mario Rojas nos escribe también. Irene Yurki, Crónicas, Segunda de Crónicas 6:28. Marisol Márquez, Segunda de Crónicas 6:28. Vanessa Pérez, Segunda de Crónicas 6:28. Gela Luna, Segunda de Crónicas 6:28. Aurora Pérez, Julie Pérez, Paula Feli, Jesús Alexander, Benita Martínez, Marta Cáceres, Marlene Rivera, María Pérez, Reginaldo Santos, Priscila Gutiérrez, Rafaela Favela, Felicita Hernández, Manuel Jiménez, Linda Verónica, Juana Robles, Clara Mesa, Jenny Chaponán, María Benito, nos escriben Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 28. Y escuchemos lo que Salomón también le dice a Dios en la oración. Cuando haya hambre en esta tierra, cuando haya peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando su enemigo le asedie en una de sus puertas, en todo azote y en toda enfermedad. ¿Por qué? Porque aquí es la parte de la oración que continúa Salomón haciéndole a Dios. Por eso ya en el versículo que hemos escuchado y también en el versículo 13 presenta lo siguiente del capítulo 7 del libro segundo de las Crónicas. Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta a devorar la tierra o envío la peste entre mi pueblo, es decir, que Dios sí escuchó la oración de Salomón, porque Salomón le oró a Dios. Y Dios también le está manifestando a Salomón de que él sí escuchó la oración que le había dicho. Porque el versículo 26 del capítulo 6 del libro segundo de las Crónicas dice así: cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia, porque pecaron contra ti. Y eso lo va a referir Dios en el versículo 13. Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta a devorar la tierra o envío la peste entre mi pueblo, Dios sí escuchó la oración de Salomón. Y Dios sí escucha nuestra oración. Si tú crees que Dios no escucha tu oración, Dios sí escucha tu oración. Si esa oración sale de lo profundo de tu corazón, Dios escucha tu oración. Ahí le está diciendo Dios a Salomón que él sí escuchó la oración, porque lo que Salomón le dijo en la oración, Dios se lo está diciendo a Salomón cuando se le apareció. Y además el versículo 14 también va a presentar los pasos para ser perdonados por Dios, un verdadero arrepentimiento para hallar perdón ante la presencia de Dios. Muchas personas toman este versículo 14 del libro segundo de las Crónicas, en el capítulo 7, para hacer ver a la gente de que tienen que hacerlo por obligación. No. Hay que hacerlo con humildad, sí. Hay que hacerlo con libertad. Con obligación no se hacen las cosas. Se hacen con libertad, con la plena conciencia de que lo que tú tienes que hacerlo con humildad, delante de la presencia de Dios. Por eso te invito a escuchar el versículo 14 y que prestes oído a esta palabra de Dios que dice así: y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla. Es decir, que la persona en libertad opta por humillarse ante la presencia de Dios. Humillarnos es doblegar nuestra vida ante la presencia del Rey de Reyes. Pero eso nace de lo profundo del corazón. Y si mi pueblo se humilla, es decir, doblega toda su vida ante mi presencia. En primer lugar, se humilla. Segundo, ora. Después de doblegar toda nuestra vida ante la presencia de Dios, viene lo que no debe faltar, como no falta la comida en tu casa y en tu vida. Para alimentar tu cuerpo, la oración es el alimento del alma, es la fortaleza de la vida. Debemos ante la presencia de Dios humillarnos. Debemos orar ante la presencia de Dios. También debemos buscar la presencia de Dios, buscando mi rostro, dice el Señor, y se vuelven de sus malos caminos. Conversión. Hay 4 puntos importantes de los que Dios le habla a Salomón. Y le dice, yo no voy a enviar nada de esto sobre el pueblo si el pueblo se humilla, ora, busca mi rostro, mi presencia, y se convierte de sus malos caminos y sigue mi camino. Yo les oiré desde los cielos. Estos 4 puntos son importantes. Te invito a ti a escribirlos en los comentarios. Estos 4 puntos que tienen que nacer de lo profundo del corazón de la persona. Dios le está hablando a Salomón. Le está diciendo, como lo dice el versículo 3, si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando la langosta a devorar la tierra, o envío la peste entre mi pueblo, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla. Es decir, que todo esto que Dios llegara a enviar sobre el pueblo es porque el pueblo lo ha buscado, es porque el pueblo ha desobedecido los mandatos de Dios, es porque el pueblo ha ido por otro camino que no es el camino de Dios, y Él le va a decir, y mi pueblo, invocando mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, yo les oiré. 4 puntos importantes que deben estar presentes en el momento de hablar con Dios, que te he invitado a escribirlo en los comentarios. Estos 4 puntos que son importantísimos en medio de la vida, que no deben faltar y que debemos también asumir con responsabilidad. Y es que hay que humillarnos, hay que orar, hay que buscar el rostro de Dios y hay que convertirnos. 4 puntos importantes que deben estar presentes en la vida de las personas. Y es que así podemos nosotros caminar en la presencia de Dios. Primero, humillarnos. Segundo, orar. Humillarnos es doblegar nuestra vida ante la presencia del Señor de señores, del Rey de reyes. Orar. No falta el alimento en tu casa para alimentar el cuerpo. Que no falte la oración en tu vida y en tu familia para alimentar tu espíritu y tu alma. Debemos buscar a Dios porque Él se deja encontrar. Hay que buscarlo, hay que ir al encuentro del Señor y hay que salirnos de ese camino malo para empezar a caminar en el camino de Dios en conversión, en cambio, en arrepentimiento, para empezar una nueva vida delante de la presencia de Dios. Nos escribe aquí Jenny Chaponán, oración. Araceli Corneco, humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios y conversión. Nos escribe Ana Resendi, humillarse, orar. Reginaldo Santos dice, hagamos oración siempre y humillémonos ante la presencia del Señor. Dominga Cordero, orar, buscar su rostro y convertirnos. Benita Martínez, humillarnos, orar
Irene Yurkin, humillarnos, orar, buscar a Dios y conversión. Priscila Gutiérrez, humillarnos, orar, buscar su rostro y conversión. Aurora Pérez, humillarnos, orar, buscar su rostro y conversión. Presbítero Rufo Montilla, humillarse, orar, buscar su rostro y conversión. María Pérez, humillarnos, oración, buscar a Dios y conversión. Clara Mesa, humillarnos, orar, buscar a Dios y hay que salir del camino malo. Mario Rojas, humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios Altísimo y conversión. Paola Félix, hay que humillarse, buscar a Dios, hacer oración y hay que convertirnos, arrepentirnos. Y yo estoy en eso, Padre. Muy bien, la felicito. Dios le bendiga. Marta Cáceres, humillarnos, la oración. Jesús Alexander, humillarse, orar, buscar a Dios y convertirnos. Marlene Rivera, humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios y la conversión. Marisol Márquez, humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios y conversión. Y gracias a todos los que escriben esta parte importante también de humillarnos, de orar, de buscar el rostro de Dios y de convertirnos. Porque así es como debemos llevar nuestra vida. Delante de Dios debemos reconocer primero la majestad de Dios, humillarnos, doblegar nuestra vida ante la presencia del Señor. Hay que orarle a Dios. Dios escucha nuestra oración para alimentar el alma. Hay que orar a Dios. Hay que buscar la presencia de Dios a cada momento, a cada instante. Y hay que convertirnos. Conversión y arrepentimiento para poder llegar también a esa presencia de Dios. Para transitar el camino de Dios hay que convertirnos. Hay que cambiar. Hay que tener un motivo de conversión en medio de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este texto lo toman muchas personas para obligar a la gente. No hay que obligarlos. Hay que dejarlos en libertad. Hay que leerles la palabra de Dios, sí, y decir, hay que cambiar. Hay que doblegar nuestra vida ante la presencia del Señor con firmeza. Hay que orar a Dios, porque la oración es fortaleza del alma, es alimento espiritual que nos mantiene alegres, contentos y con fortaleza de seguir adelante a pesar de las dificultades que podamos vivir en nuestro día a día. Hay que buscar el rostro del Señor, hay que buscar la presencia de Dios, hay que ir al encuentro con el Señor. ¿Dónde? En su camino, en el camino de Dios, convirtiéndonos, cambiando, reconociendo que andábamos por caminos malos, que vamos a volver en el camino de Dios y que vamos a cambiar nuestra vida, porque hay que convertirnos. ¿De cuántas cosas no tenemos que convertirnos? ¿De cuántas cosas no tenemos que cambiar para dar ese impulso nuevo a nuestra vida? Dios le está hablando a Salomón. Salomón le oró a Dios y Dios le está hablando, le está diciendo, si yo envío todo y mi pueblo se humilla, ora, busca mi rostro y se convierte, cambia de ese mal camino por el buen camino, escucha lo que dice Dios. Yo les oiré desde los cielos. Así tiene que ser también nuestra vida. Humillarnos ante la presencia de Dios. Orar todos los días y a cada momento a Dios. Buscar la presencia de Dios todos los días y cambiar, convertirnos, alejar, sacar de nuestra vida toda inmundicia de pecado y empezar a vivir en la presencia y en la gracia de Dios. ¿Y qué dice Dios? Yo oiré, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios hace todas esas cosas si las personas, si el pueblo, si cada persona pone también de su parte. Porque tenemos que colocar de nuestra parte. ¿Sabe qué espera la gente? Que Dios coloque el 100%. Yo ya cumplí, dice la gente. Yo ya fui, le oré a Dios, ahora que Dios haga la parte que le corresponde. No es que las cosas no son así tampoco. Porque es que nosotros tenemos que colocar de nuestra parte. Si tú le vas a pedir algo a Dios, muy bien, estás colocando de tu parte, pero tienes que colocar aún más, tienes que cambiar, tienes que
orarle más al Señor, hay que buscar a Dios todos los días, hay que colocar más de nuestra parte, porque no solamente es que tú digas, yo ya le oré a Dios, ahora que Dios haga su parte. No, es que tenemos que esforzarnos también, tenemos que colocar de nuestra parte. Dice Dios, si mi pueblo hace todo esto, pues yo voy a colocar la parte que me corresponde para oír, para sanar y para perdonarle los pecados. Pero es que hay que cumplir también los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Y si mi pueblo se humilla, dice el Señor, un requisito. Si ora, es decir, no un momento, sino todos los días de la vida. Si busca mi presencia, si busca mi rostro siempre, y se convierten, ya no vuelven a pecar más, ya no vuelven a desobedecer mis órdenes, mis mandatos, siguen en cumplimiento de los mandamientos, siguen en mi camino. Si yo veo todas esas cosas que la están haciendo con humildad, pues yo pongo mi parte. Y es que es así. Tenemos que colocar de nuestra parte para que Dios también haga su parte. Aquí no es que tú colocas un poquitico y Dios va a colocar el resto, no, sino que también hay que esforzarnos. Hay que colocar de nuestra parte, de nuestra vida. Hay que esforzarnos, hay que pedirle a Dios, hay que suplicarle al Señor, hay que estar en esa sintonía de Dios, para que Dios también nos escuche nuestra oración, para que Dios también nos ayude en esos momentos difíciles en medio de nuestra vida. Pero también Dios le va a presentar a Salomón lo siguiente. Dios le va a hablar directamente también a Salomón. Y esa palabra va dirigida también para cada uno de nosotros. Por eso yo te invito a escuchar con atención y con humildad el versículo 17 de este capítulo 7 del libro segundo de las Crónicas. Porque Dios se dirige a Salomón, pero tú también vas a dirigirte Dios esta palabra a ti. Escucha con atención la santa palabra de Dios. Y en cuanto a ti, si andas en mi presencia, como anduvo tu padre David, haciendo todo lo que te he mandado y guardando mis decretos y mis sentencias. Eso lo dice el versículo 17. Y en cuanto a ti, es decir, que también la palabra de Dios va dirigida para ti, que me estás escuchando a través de tu canal de la Santa Biblia Hablada, en esta reflexión del capítulo 7 del libro segundo de las Crónicas. ¿Qué dice Dios? Y en cuanto a ti, ¿y qué te dice a ti? Escucha con atención. Si andas en mi presencia, y la pregunta es, ¿tú andas en la presencia de Dios o no andas en la presencia de Dios? Y le va a colocar el caso Dios a Salomón. Como anduvo tu padre David, ahora va a ver cómo es andar en la presencia de Dios. Escucha, haciendo todo lo que te he mandado. Es decir, Dios nos ha dejado sus mandatos. Si andamos en la presencia de Dios, tenemos que cumplir los mandatos de Dios. ¿Qué más dice? Como anduvo tu padre, haciendo todo lo que te he mandado y guardando mis decretos y mis sentencias. Es decir, con humildad, haciendo las cosas que tienes que hacer en obediencia. No en desobediencia, sino en obediencia. Esa palabra de Dios también va dirigida para ti. Si andas en la presencia de Dios, haciendo todo lo que Él te ha mandado, guardando sus decretos, guardando también sus sentencias. Y el versículo 18 manifiesta lo siguiente: afianzaré el trono de tu realeza, como pacté con tu padre David, diciendo, no te faltará un hombre que domine en Israel. Si Salomón se mantiene fiel a la presencia de Dios, Dios afianzará el trono de su realeza. Si tú te mantienes fiel en la presencia de Dios, Dios afianzará grandemente en tu vida
todo lo que tienes, tu familia, tu trabajo, todo. Dios te lo va a bendecir grandemente. Pero ¿qué te pide Dios? Que andes en su presencia. ¿Qué te pide Dios? Que no te apartes de su camino. ¿Qué te pide Dios en humildad para que tú lo tomes? Que cumpla sus preceptos y sobre todo que seas obediente a sus mandatos, que es lo que nos está presentando en este capítulo 7 del libro segundo de las Crónicas. Pero ahora ya hemos escuchado cómo Dios le manifiesta lo del pueblo, cómo Dios le habla directamente a Salomón, le presenta todo. Ahora escuchemos lo que va a pasar si se desobedece la orden de Dios. No se mantiene en obediencia, sino que se entra en desobediencia. Escucha con atención lo que presenta el versículo 19 de este capítulo 7 del libro segundo de las Crónicas. Pero si os apartáis, abandonando los decretos y los mandamientos que os he dado, y vais a servir a otros dioses, postrándoos ante ellos. ¿Qué dice Dios? Si se mantienen fiel a mi presencia, todo va bien. Pero si se apartan, abandonando los decretos y los mandamientos que os he dado, y vais a servir a otros dioses, postrando ante ellos, escucha lo que va a pasar, que es lo que presenta el versículo 20. Os arrancaré de mi tierra que os he dado. Arrojaré de mi presencia esta casa que yo he consagrado a mi nombre, y la haré objeto de proverbio y de escarnio entre todos los pueblos. Escucha, si tú empiezas a caminar en la presencia de Dios, pero después te aburres y después empieza la desobediencia a los mandatos de Dios, ¿qué te dice Dios a ti? Os arrancaré de la tierra que os he dado. Es decir, que quedas a la intemperie de que Satanás haga con tu vida lo que quieras, porque tú has decidido apartarte del camino de Dios. No decidiste con humildad ser obediente a Dios, sino que decidiste en desobediencia apartarte del camino de Dios. Ahí está lo que el Señor presenta a cada uno de nosotros a través de su santa palabra. Y es así como llevamos también nuestra vida y nuestro acercamiento para con Dios. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es grande, es magnífica y es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser de la persona. Dios nos está hablando. Hay que cambiar, hay que orar, hay que reconocer la majestad de Dios, hay que ser obedientes a Dios, hay que cumplir sus mandamientos y sobre todo mantenernos en el camino de Dios. No nos apartemos del camino de Dios. ¿Quieres recibir bendiciones todos los días en tu vida? Mantente en el camino de Dios. Ora ante la presencia de Dios. Busca el rostro de Dios y conviértete. Cambia, saca de tu vida toda esa inmundicia de pecado y empieza a vivir una nueva vida en la presencia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a todos los que se hacen presentes en este vivo de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por permitirnos compartir una vez más su santa palabra. Gracias por su apoyo, gracias por su cercanía. Son partes también de mi familia. Los aprecio con todo el corazón, porque con sus oraciones, con sus palabras, con sus mensajes, con sus audios que envían todos los días, es una motivación para seguir adelante en este caminar de la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por ese amor que tienen hacia nosotros los sacerdotes, por predicar la palabra de Dios con humildad, con sencillez. Gracias por su apoyo.
Gracias por sus oraciones. Gracias por todas sus colaboraciones que nos dan, que nos ayudan, que nos motivan. Esas palabras de aliento para seguir adelante, para seguir caminando. Y también les manifiesto a través de la palabra de Dios que no nos apartemos del camino del Señor. Que mantengámonos en el camino de Dios. A pesar de los problemas, dificultades, incertidumbres que podamos vivir, momentos tristes en medio de nuestra vida, nunca nos apartemos del camino de Dios. Agarrémonos fuertemente de la presencia de Dios a través de la oración. Ella nos da fortaleza para seguir adelante. Salomón le oró a Dios y hemos escuchado cómo Dios se le presenta a Salomón y le habla a Salomón cómo se deben llevar las cosas. Cuando uno le ora a Dios, Dios también nos habla y nos manifiesta cómo cada uno de nosotros tenemos que caminar delante de su presencia. No te apartes del camino de Dios. No te alejes de la presencia de Dios. No te canses de orarle a Dios. No te canses de junto a tu familia orarle al Señor. En la mañana, cuando se van a dormir, cuando van a comer juntos en familia, órenle a Dios. Enseña a tus hijos a darle gracias a Dios por la comida. Enséñale a tus hijos el valor importante del esfuerzo grande que se realiza todos los días para llevar el pan a la mesa, porque eso es gracias a Dios a través de la oración. Dios les pague a todos ustedes por su apoyo, por su cercanía, y les animo y les invito, vamos a seguir orando, vamos a seguir en la lectura de la palabra de Dios todos los días, vamos a seguir adelante en este caminar de la palabra de Dios. Les invito para el día de mañana. Vamos a compartir con humildad y con sencillez el capítulo número 8 del libro segundo de las Crónicas. Que Dios nos conceda la gracia, vida, salud, para poder volver a reunirnos nuevamente para compartir su santa palabra. Y es así, como dándole gracias a Dios, podemos seguir adelante, podemos seguir caminando. Tuvimos durante la tarde problemas con el internet, pero gracias a Dios se restableció la señal y pudimos compartir este en vivo. Y lo estamos compartiendo con la gracia de Dios. Oremos para que las situaciones difíciles en medio de este país puedan cambiar. Para que podamos tener accesibilidad a todas las cosas y que sean buenas. Porque trabajamos en la medida en que podemos trabajar. ¿Por qué? Porque el internet falla mucho, la luz se va demasiado. Donde vive mi mamá, la luz llega por 3 horas, se va por 8 horas y así sucesivamente llega, se va como las luces en el arbolito de Navidad. Cuando usted la coloca, prende y apaga, prende y apaga. Y así es también en casi todo el territorio de nuestro país, Venezuela. Oremos para que todas estas situaciones puedan cambiar, para que podamos tener y vivir como se tiene que vivir. Porque a pesar de todas las dificultades que tenemos, hacemos lo posible por llegarles a cada uno de ustedes a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y les animo a seguir orando por cada uno de nosotros, a orar por todos los sacerdotes, especialmente por los que se encuentran delicados de salud. Vamos a orar por el padre Marcos, por su hermano Benjamín, para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y le restablezca la salud. Ya están mejorando con la gracia de Dios y con sus oraciones, pero sigan así, sigan orando, sigan pidiéndole a Dios, porque la oración Dios la escucha, como hemos escuchado en este capítulo 7 del libro segundo de la Crónica. Dios escucha la oración, pero si tú oras con el corazón, Dios sí escucha esa oración, como la están haciendo, para que Dios le conceda la sanación a todos los enfermos, y especialmente al padre Marcos, a su hermano Benjamín y también al padre Miguel Montilla, que está atravesando esta enfermedad del COVID-19, el padre Miguel Montilla, pero que con la gracia de Dios se va a recuperar y Dios le va a conceder la sanación. Sigan orando, sigan pidiéndole a Dios y sigamos ayudando también a todos los sacerdotes del mundo entero. Gracias por su apoyo, gracias por su cercanía, gracias por hacerse presente en este en vivo. No se te olvide, mañana vamos a compartir el capítulo 8 del libro segundo de las Crónicas con la gracia de Dios. Si no has escuchado el capítulo 6, te invito a escucharlo y a reflexionar con él. Si todavía no has
vivido la Santa Misa, en este canal de la Santa Biblia Hablada también está la misa todos los días a las 8:45 de la mañana, hora de Venezuela. Tenemos la Santa Misa para que ustedes también la puedan vivir, sobre todo puedan pedir a través de ella por la sanación de todos los enfermos. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Les habló el Padre José Gregorio Medina desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Dios les bendiga. Dios les acompañe.